El Banco Central Europeo ha anunciado una bajada notable en el IPC en Europa en términos numéricos. Sin embargo, aún es pronto para que se haga notar en los hogares. En España, los datos de inflación previstos para febrero indican que se mantiene en un 2,3%. Bienvenidos a Euronews. Hoy, Pakistán ha declarado una guerra abierta contra los talibanes y ataca a Afganistán, quien ha respondido militarmente. La escalada del conflicto llega 4 años después de que los talibanes controlasen Kabul. En nuestro matinal Europe Today hemos entrevistado a los primeros ministros de Estonia y Lituania. Entre sus afirmaciones destacan las del estonio con palabras como Putin caería si detiene la guerra, o bien de la primera ministra lituana sobre lo absurdo de las afirmaciones de Hungría sobre el oleoducto a Ucrania. Comenzamos. Pakistán ha declarado la guerra abierta a Afganistán y este viernes lanzó una serie de ataques aéreos contra las principales ciudades, incluida la capital, Kabul. El ataque se produce tras un mortífero intercambio de disparos durante la noche, en el que, según se informa, los talibanes tomaron represalias por los anteriores ataques pakistaníes a lo largo de la frontera. El ministro de Defensa pakistaní afirmó que habían esperado la paz y la estabilidad de la región tras la retirada de la OTAN, pero que ahora habían perdido toda la paciencia, alegando que el país se había convertido en una colonia de la India que exporta terrorismo. El gobierno talibán negó las acusaciones de Islamabad de que no está actuando contra los grupos militantes. El conflicto se produce tras meses de tensiones crecientes y un alto el fuego fallido negociado por Qatar y Turquía, que ya ha dejado decenas de soldados y civiles muertos y ha provocado además una crisis migratoria masiva. La ONU advierte de que la escalada de violencia amenaza con sumir a toda la región en una catástrofe humanitaria. Irán y Estados Unidos lograron avances significativos en las conversaciones celebradas en Suiza el jueves, según declararon los mediadores tras la última ronda de negociaciones, y acordaron proseguir las conversaciones la próxima semana. Las dos partes levantaron la sesión tras unas 3 horas de conversaciones y las reanudaron más tarde ese mismo día. میتونم بگم که در این چندین ساعت طولانی و بسیار فشرده پیشرفت خوبی رو داشت و خیلی جدی وارد عناصر یک توافق شدیم. هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه تحریم‌ها. No se esperaba que las conversaciones condujeran a un avance significativo y Estados Unidos sigue considerando posibles ataques mientras concentra una enorme flota de aviones y buques de guerra en la región. El jueves pasado, el presidente estadounidense Donald Trump dio a Teherán 15 días para llegar a un acuerdo. Trump quiere que Irán detenga por completo su enriquecimiento de uranio y reduzca tanto su programa de misiles de largo alcance como su apoyo a grupos armados regionales. Irán afirma que solo abordará cuestiones nucleares y mantiene que su programa atómico tiene fines exclusivamente pacíficos. El presidente Emmanuel Macron, que tiene el poder de desplegar el arsenal nuclear francés, actualizará el lunes la doctrina de disuasión nuclear francesa. Se espera su discurso, ya que Europa teme que las amenazas de Rusia puedan extenderse más allá de Ucrania y no sabe si puede contar con el paraguas protector de las armas nucleares estadounidenses. If one day there is a reason that we cannot believe anymore in the US security guaranteed, that all the forces, both nuclear and conventional, are withdrawn from Europe, in that regard, yes, France and the UK will really have to step up, maybe increase the number of warheads. But the most important thing, I think, is to prevent national proliferation. Francia tiene menos de 300 ojivas, lo que es suficiente para infligir daños inaceptables a cualquier país que amenace los intereses vitales de Francia, según afirmó Macron en 2020. There is, for the moment, no plan of sharing the decision to use nuclear weapons. It will always be up to the French president to decide, and there is not the idea of the allies paying for the French nuclear deterrent. Mientras China y Corea del Norte amplían su arsenal nuclear, Estados Unidos se plantea reanudar los ensayos nucleares. El primer ministro estonio Kristen Michal ha declarado en el programa matinal de Euronews Europe Today que Vladimir Putin no puede permitirse poner fin a la guerra. Aunque Michal ha afirmado que no pretende psicoanalizar al autócrata ruso, sí cree que la lógica de las dictaduras explica la continuada agresión de Moscú, incluso mientras se llevan a cabo las negociaciones. It's like riding a bike, being a dictator. That when you stop, you will fall over. That is the same with Vladimir Putin. For example, everybody in Europe, and I always remind my colleagues that right now Putin has more men under the arms than at the start of the war. If we would stop right now, and he would stop right now killing women and children in Ukraine,
then what to do with those guys? Michal ha advertido de que una paz prematura sin garantías de seguridad firmes podría crear inestabilidad no solo dentro de Rusia, sino en toda Europa. Sus declaraciones se producen en un momento en el que el plan de la Unión Europea para movilizar 90.000 millones de euros en apoyo a Ucrania sigue bloqueado políticamente por parte de Eslovaquia y Hungría. Michal ha expresado su confianza en que la presidenta de la Comisión encontrará formas alternativas de desbloquear la La guerra en Ucrania es el tema principal de la gira electoral del partido gobernante en Hungría. En un foro público celebrado en una pequeña localidad del este del país, 2 ministros subieron al escenario para hablar. Tras él, Euronews preguntó al ministro de Agricultura por qué el gobierno está enviando soldados a las instalaciones energéticas. Nyilván vannak titkosszolgálati jelentések, amelyek ezt alátámasztják, és ha egy dolgot mondhatok, akkor mindig jobb félni, mint megijedni. Tehát egyszerűen védekezni kell, hogy ne is történhessen semmi olyan dolog, ami a magyar emberek energiaellátását veszélyeztetnék. La cara más importante de la campaña de Fidesz es el primer ministro Viktor Orbán, pero él no anuncia sus foros con antelación. Da discursos a puerta cerrada y aunque preguntamos en su oficina de prensa dónde aparecerá en los próximos días, no tuvimos respuesta. Por su parte, su principal rival, Péter Magyar, está recorriendo el país públicamente, apareciendo entre 3 y 5 ciudades al día, junto con los candidatos locales del partido. Según Magyar, el gobierno solo se preocupa por Ucrania para desviar la atención de los problemas del país. Marhaságokkal nem foglalkozom, mi a magyar emberek életével foglalkozunk, az egészségügy megmentésével, az uniós források hazahozatalával, amit Orbán Viktor nem tett meg, a korrupciós intézkedésekkel, Magyarország beindításával. Orbán Viktor mindenről beszél, csak éppen a valóságról nem. Fenyegeti a magyarokat, uszít, háborús pszichózist kelt, 45 nap és ezt lezárja Magyarország. El lema de la gira de Magyar es «Ahora o nunca», que resuena con los sentimientos de los votantes de la oposición. Muchos creen que nunca ha habido una mejor oportunidad para sustituir al Fidesz. A közvéleménykutatások 2010 óta nem mértek olyan népszerűnek ellenzéki pártot, mint most a Tiszát. Az Orbán Viktorral eselkedő kihívás nagyságát az is jól mutatja, hogy Magyar Péter rendre ezrek előtt lép fel a vidéki nagyvárosokban. Magyar Ádám, Euronews, Veszprém. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha propuesto enviar una misión de investigación a la sección ucraniana del oleoducto Druzhba para evaluar los daños causados el mes pasado por un ataque ruso que provocó la suspensión de los suministros de crudo a Hungría y Eslovaquia. Orbán afirmó en una carta enviada al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la que ha tenido acceso Euronews, que a su país le interesa restablecer los traslados de petróleo lo antes posible. Propuso que expertos delegados por Hungría y Eslovaquia acompañaran a la misión para verificar el estado del oleoducto y afirmó que Budapest aceptará las conclusiones de dicha misión. El oleoducto Druzhba se encuentra en el centro de las tensiones entre Hungría y Ucrania, ya que Budapest acusa a Kiev de politizar la cuestión en su perjuicio. Esto también llevó a Hungría a vetar un préstamo de ayuda de la UE a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, acordado por los líderes en diciembre. Orbán admitió que es consciente de las dificultades políticas que ha creado su veto de última hora y afirma que su iniciativa tiene por objeto alcanzar una solución oportuna al problema. El primer ministro húngaro destacó lo absurdo de la situación, diciendo que cedió al aceptar el préstamo que personalmente desaprobaba solo para que Ucrania creara una situación de emergencia en Hungría. Sin embargo, el tono de la carta supone un importante paso atrás por parte de Orbán, que últimamente ha utilizado un lenguaje incendiario hacia la UE y Kiev. La primera ministra de Lituania ha rechazado las afirmaciones del primer ministro húngaro Viktor Orbán de que Ucrania está bloqueando deliberadamente el paso del petróleo ruso a Hungría a través del gasoducto Druzhba, que ha sufrido daños. Declaró en el programa matinal insignia de Euronews Europe Today que la acusación era absurda. When you faced off every day with the threats, different kind of threats from balloons and other things, when you're fighting for the
security, not just for Lithuania, but for whole Europe, to hear such words and decisions, it's nonsense. Hungría está bloqueando el 20º paquete de sanciones de la UE contra Rusia e impidiendo que Bruselas conceda un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, exigiendo a Kiev que restablezca el flujo de petróleo a través del oleoducto. Kiev afirma que una sección del oleoducto fue alcanzada por un dron ruso. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha afirmado que reducir la brecha entre la inflación percibida por la ciudadanía y la que muestran los datos podría beneficiar significativamente a la economía de la eurozona. Estas declaraciones se produjeron durante un debate en el Parlamento Europeo en el que participó la exministra el jueves pasado. Las percepciones de la inflación, tal y como las define Lagarde, definen las creencias de la gente sobre los cambios recientes en los precios. Aunque estas percepciones suelen seguir la inflación medida, a menudo se sitúan en niveles ligeramente superiores. Lagarde afirmó que el Banco Central presta mucha atención a lo que perciben los hogares, no solo para evaluar la actividad económica, sino también para garantizar que ésta sigue la trayectoria adecuada. La antecesora de Kristalina Georgieva al mando del FMI elogió, aún así, los esfuerzos del Banco Central Europeo por reducir las cifras inflacionarias, que alcanzaron un máximo de aproximadamente el 10,6% en octubre de 2022, pero que ahora fluctúan en torno al 2%. La última lectura de la inflación, medida en enero, se sitúa en el 1,7%. Lagarde, sobre quien se especula sobre su posible marcha de la institución, también instó a los eurodiputados a desempeñar un papel más activo a la hora de expresar las preocupaciones de los votantes y ayudar a explicar las decisiones del Banco Central al público. La expolítica francesa hizo hincapié en que debe evitarse la jerga económica y utilizarse un lenguaje sencillo de cara a la ciudadanía. En gran parte de las regiones orientales de Finlandia la vida se ha paralizado después de que el país decidiera cerrar su frontera con Rusia en diciembre de 2023. Helsinki acusó a Moscú de guerra híbrida por orquestar una oleada de 1.300 migrantes a través de la frontera, una acusación que el Kremlin negó. En varias zonas los negocios se han paralizado tras la decisión. Muchas pequeñas cafeterías, restaurantes y tiendas dependían en gran medida del cruce diario de la frontera como parte fundamental de sus ingresos. En su momento álgido, casi 2 millones de personas cruzaban la frontera hacia Finlandia al año. Pero ahora no hay nadie, lo que asfixia el comercio local. Muchos han tenido que reducir sus horarios de apertura, recortar significativamente los gastos, principalmente en materia de empleo, o cerrar por completo. El desempleo en Finlandia ya es el más alto de la Unión Europea, con un 10,2%, pero en zonas fronterizas como Tomajarvi esta cifra alcanza un dramático 18,2%. Algunos funcionarios locales se han quejado de que no ha habido suficiente apoyo del gobierno para aliviar la carga de sus comunidades tras el cierre. Pero, aunque muchos se quejan de las difíciles condiciones económicas que afectan a sus zonas, creen que la decisión de cerrar los 1.300 kilómetros de frontera estaba justificada. Paramount Skydance se alzó como ganadora en una batalla de meses para adquirir Warner Bros. Discovery después de que el gigante del streaming Netflix se negara el jueves a aumentar su oferta por el histórico estudio de Hollywood. Warner Bros. Afirmó que la oferta revisada de Paramount de $31 por acción era superior a la oferta de Netflix de $27,75 por acción por los activos de streaming y estudio de Warner Bros. Netflix confirmó a Reuters que abandonaba la puja por Warner Bros. Discovery. La junta directiva de Warner aún tiene que rescindir el acuerdo con Netflix y aceptar la oferta de Paramount Skydance. En su oferta revisada, Paramount aumentó la indemnización que pagaría en caso de que el acuerdo no obtuviera la aprobación regulatoria de $5.800 millones a $7.000 millones. También acordó cubrir los $2.800 millones que Warner Bros. Debería a Netflix por retirarse del acuerdo. Es probable que la oferta se enfrente a un escrutinio antimonopolio en Washington, en otros países y en varios estados de Estados Unidos, incluida California. Dinamarca celebrará elecciones parlamentarias anticipadas el 24 de marzo, según ha anunciado este jueves la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Los votantes están llamados a las urnas varios meses antes de lo previsto, tras un tenso enfrentamiento con Washington por Groenlandia. Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget. I ved, hvad jeg står for. Om jeg fortsat skal være jeres statsminister, det afhænger af, hvor stærkt et mandat I giver Socialdemokratiet ved 12 folketingsvalg, der afholdes den
24. marts 2026. 175 escaños de la Cámara están reservados para los diputados que representen a las circunscripciones danesas y los 4 restantes se reparten entre los legisladores de los 2 territorios autónomos del Reino de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe. En Dinamarca deben celebrarse elecciones generales al menos cada 4 años, pero la primera ministra en funciones puede convocarlas en cualquier momento. En esta ocasión las elecciones debían convocarse antes de octubre. Las últimas elecciones celebradas en este estado, miembro de la OTAN y de la UE, tuvieron lugar en noviembre de 2022 y dieron lugar a una coalición tripartita que superó la división entre izquierda y derecha. Hillary Clinton declaró el jueves ante una comisión a puerta cerrada en el Congreso estadounidense que no tuvo conocimiento de los delitos de Jeffrey Epstein ni de Ghislaine Maxwell, dando inicio a 2 días de declaraciones que también incluirán a su marido, el expresidente Bill Clinton. La declaración a puerta cerrada concluyó tras más de 6 horas de interrogatorio a la candidata presidencial demócrata en el año 2016, cuando fue derrotada por Donald Trump. I don't know how many times I had to say I did not know Jeffrey Epstein. I never went to his island, I never went to his homes, I never went to his offices. So it's on the record numerous times. Bill Clinton se ha convertido en el principal objetivo a batir por los conservadores en la lucha política para desviar la atención mediática y pública sobre la involucración de Trump con los hechos que rodean al empresario corrupto y abusador de menores. They had a chance to do it in public, and I wish they had done it in public. And I think they're making the wrong decision, avoiding doing it in public. Varios congresistas demócratas se unieron a los republicanos en el panel de supervisión encargado de tomar declaración a los Clinton. Los liberales argumentan que la investigación se está utilizando como arma para atacar a los oponentes políticos del presidente en lugar de llevar a cabo una supervisión legítima y han exigido a Trump que también testifique. Will you please raise your right hand and repeat after me? El director del Foro Económico Mundial dimitió el jueves después de que la organización abriera una investigación interna sobre sus contactos pasados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Borg Brende, presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, anunció su dimisión tras más de 8 años en el cargo, afirmando que la decisión se había tomado tras una cuidadosa consideración. El foro inició su investigación a principios de este mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos numerosos documentos relacionados con Epstein, lo que provocó un nuevo escrutinio en los círculos empresariales y políticos de todo el mundo. Sin embargo, el foro no detalló la naturaleza de los contactos de Brende con Epstein. Brende, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega, ha dirigido el foro desde 2017, supervisando la organización durante el periodo de la pandemia y una serie de reformas internas de gobernanza. El hecho de que su nombre aparezca en los archivos relacionados con Epstein no implica en sí mismo que haya cometido ninguna irregularidad. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha afirmado que la decisión de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 no depende de su voluntad, sino que está en manos de 3 jueces. Je suis pas fataliste, je sais très bien que la décision de cette candidature ne dépend pas de moi. Elle dépend aujourd'hui de 3 magistrats qui décideront si oui ou non les millions de Français qui veulent voter pour moi pourront le faire ou pas. Si el tribunal sigue la sentencia del tribunal inferior que la condenó a llevar una tobillera electrónica, no podrá hacer campaña, ha afirmado. On ne peut pas faire campagne dans ces conditions. Enfin, vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings, sans aller le week-end. Enfin, ce serait une autre manière de m'empêcher, évidemment, d'être candidat. Le Pen está impugnando una sentencia de marzo de 2025 que la declaró culpable, junto con otros miembros del Frente Nacional, que se convirtió en el partido Agrupación Nacional de malversación de fondos del Parlamento Europeo. El juicio finalizó el 11 de febrero y el Tribunal de Apelación de París fijó la fecha del veredicto para el 7 de julio. La crucial decisión podría descarrilar la candidatura presidencial de la líder de extrema derecha. La Comisión Europea ha declarado que los Estados miembros pueden utilizar los fondos sociales de la UE para facilitar el acceso al aborto a las mujeres a las que la legislación de su país de origen les impide hacerlo. La decisión responde a la iniciativa ciudadana Mi Voz, Mi Elección. El grupo pidió a la UE que ayudara a las mujeres que no tienen acceso a abortos seguros y reunió más de 1 millón de firmas. When 1.2 million citizens raised their voice, when the European Parliament
send a clear democratic signal. And when civil society mobilizes across the borders, we saw that at the end of the day, the European Commission cannot look away. La Comisión adopta la medida a través del Fondo Social Europeo ya existente. No ha llegado a establecer un nuevo mecanismo de financiación específico como había solicitado el Parlamento en diciembre. The European Social Fund Plus is a shared management, share managed fund, both by the Commission and the Member States. EU money is made available to Member States to enhance access to affordable abortion, while Member States ensure the funds reach women seeking safe and accessible abortion. Aunque reconocen que no se ha creado un nuevo instrumento jurídico, los activistas han celebrado la decisión. Según los organizadores, esta novedad reconoce los objetivos fundamentales de la campaña y abre el camino para su aplicación en la práctica. La posesión, la fabricación y el tráfico de armas de fuego ilícitas podrían pronto acarrear penas de prisión de entre 2 y 8 años en toda la Unión Europea, según una nueva propuesta presentada este jueves por la Comisión Europea. El borrador del texto prevé armonizar la definición y el castigo de los delitos relacionados con las armas de fuego en todos los Estados miembros. Se argumenta que las divergencias entre las normativas nacionales han creado lagunas jurídicas que las redes delictivas aprovechan para operar a través de las fronteras. La creación, adquisición, posesión o difusión de planos de armas de fuego impresas en 3D conllevaría, por ejemplo, una pena máxima de prisión de al menos 2 años. La posesión de armas de fuego ilícitas se castigaría con 5 años, mientras que los delitos de tráfico y fabricación se castigarían con 8 años de prisión. Según la Comisión, actualmente hay unas 620.000 armas de fuego perdidas o robadas en toda la UE. Cada año la violencia con armas de fuego se cobra unas 1.300 vidas en los 27 Estados miembros. La inclusión de los planos de impresión 3D refleja la creciente preocupación de los responsables de seguridad por el hecho de que los archivos digitales pueden compartirse y reproducirse con relativa facilidad, lo que permite la producción encubierta de armas imposibles de rastrear. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σιδηροδρομική κουλτούρα όπως σε άλλες χώρες, κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης. Μετά το τραγικό δυστύχημα των τεμπών, η επιβατική κίνηση στα τρένα μειώθηκε κατακόρυφα, ωστόσο πλέον δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Ωστόσο, οι επιβάτες που επιλέγουν τα τρένα για τη μετακίνησή τους αισθάνονται ασφαλείς? Όχι. Προτιμώ να μην κυκλοφορώ με το τρένο. Δεν το παίρνω. Είναι στον άνθρωπο. Άλλος νιώθει φόβο, άλλος όχι. Αισθάνομαι ασφαλής και τα χρησιμοποιώ. Εγώ προσωπικά ασφαλής αισθάνομαι. 3 años después del mortal accidente ferroviario de Tempe, Euronews investigó la seguridad ferroviaria y buscó respuestas de todas las partes implicadas. Σήμερα τα τρένα είναι πιο ασφαλή από ό,τι ήταν στα Τέμπη και πολύ πιο ασφαλή από ό,τι ήταν το 2019. Το 2019 στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη είχαμε μόλις 1% σύστημα τηλεδιοίκησης, μόλις 5 χιλιόμετρα τα 500 στα οποία θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένο. Σήμερα έχουμε 80% και το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα εξάμηνο, θα έχουμε 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, σύστημα που δεν υπήρχε. El simulador es algo nuevo para Grecia. Se utiliza para formar a los empleados que ya trabajan para los ferrocarriles griegos en condiciones reales. Οι εκπαιδεύσεις να γίνονται συχνότερα, με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και ο μηχανοδηγός είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς. Según las autoridades, se ha creado un sistema de geolocalización de trenes de última generación, pionero en Europa, en colaboración con el sistema de satélites Starlink de Elon Musk. Αυτό το σύστημα είναι πρωτοποριακό για την Ευρώπη. Είναι μια τεχνολογία εχμής η οποία με δορυφορικό ίντερνετ, με επίγειους σταθμούς και με πομπούς ακριβίας μπορεί να αλλάξει πλήρως το μοντέλο με το οποίο λειτουργεί ο σιδηρόδρομος και να προσθέσει μια δικλείδα απέναντι στα ανθρώπινα λάθη. ¿Buscas trabajo? Estos son los sectores con mayor crecimiento de puestos vacantes en la Unión Europea. A pesar de que el mercado laboral europeo se mantiene bastante resistente, algunos sectores necesitan urgentemente trabajadores.
Las nuevas cifras publicadas por Eurostat muestran que entre 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, y 2023, los trabajadores del sector manufacturero registraron el mayor aumento en su tasa de vacantes, con un aumento del 4,2%. Esto sugiere que el sector tuvo más dificultades para contratar personal durante ese periodo. Las siguientes tasas de vacantes más elevadas se registraron en los puestos de director de ventas, marketing y desarrollo, trabajadores de ventas, trabajadores de transporte y almacén y otros trabajadores administrativos auxiliares. Sin embargo, no ocurre lo mismo con todos los tipos de profesiones, ya que las tasas de vacantes de varios sectores se redujeron durante el mismo periodo. Las mayores caídas se registraron entre los técnicos en ciencias de la vida, los profesionales de bases de datos y redes y los desarrolladores y analistas de software. Aunque esto signifique que estos campos tuvieron menos dificultades para contratar, no significa que estas profesiones se estén reduciendo, según Eurostat. Por ejemplo, aunque los profesionales de bases de datos y redes registraron una disminución en su tasa de vacantes, esta se mantuvo muy por encima de la media de todas las profesiones. De hecho, la proporción de empleados de bases de datos y redes aumentó un 0,2% entre 2019 y 2023. Why did Russian intelligence claim that the UK and France plan to send nukes to Ukraine? Moscow threatened Kyiv, Paris and London with a nuclear attack on the 24th of February, which marked the 4-year anniversary of Russia's invasion of Ukraine. The threats followed unfounded Russian intelligence reports which accused France and the UK of plotting to supply Ukraine with a nuclear bomb. Russia's primary foreign intelligence agency, the SVR, claimed that Kyiv's allies were taking this course of action because they had no chance of achieving their much-desired victory over Russia with the help of the armed forces of Ukraine. These claims were relayed by Russian media, including by state news agency TASS, and amplified by pro-Kremlin accounts on social media. We found no evidence to support them. In fact, any move by London or Paris to give Ukraine nukes would contradict international law and the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Under this agreement, the UK and France are recognised nuclear weapon states, but Ukraine is not. A spokesperson for the Ukrainian Foreign Ministry told Reuters that Russian officials were trying to revive what he called fabricated old dirty bomb nonsense. The UK Ministry of Defence declined to publicly respond to our request for comment, but Sky News reported that the British government has said there was no truth to these claims. Moscow tends to spread these kinds of fake rumours to distract from high-profile events, in this case diverting attention from the 4-year anniversary of its invasion of Ukraine and what many deem to be Moscow's military failures. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo cómo la desclasificación de los archivos del 23F han abierto el debate sobre si el rey emérito Juan Carlos I debería volver a España. También hemos visto los problemas en la calidad del aire tras una fuga de hidrocarburos en la petroquímica de Musquiz en el País Vasco, o bien el primer caso de gripe porcina detectada en un humano en Lleida. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con el vídeo no comen del día, en el que veremos otro tipo de fiebre, la viralidad del mundo terian en Argentina, después, eso sí, del tiempo. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.
¡Hostia! ¡Trajiste tereré! ¡Trajiste tereré! Así me llamo contento. La tereré, tereré. 5. 1 para este equipo. 3 puntos. ¡Hostia, sorry! Yo me quería subir. Hasta abajo. Voy a seguir intentando.